En este video se hablará sobre la medición de área superficial mediante el método de absorción de gases. Como una pequeña introducción, en años recientes la nanotecnología se ha expandido a diversas áreas, como la medicina, la energía, la ingeniería aeroespacial, computación y tecnologías de la información. Como sabemos, en los materiales a macroescala, la relación de área superficial y volumen es insignificante en función al número de átomos, ya que el volumen es mayor. Sin embargo, para partículas de 1 a 100 nanómetros de tamaño comienzan a aparecer propiedades diferentes, lo que las hace útiles para aplicaciones diversas como la relación área-volumen, que influye en la reactividad, disolución, catálisis y separación de un material. Un ejemplo es el óxido de zinc, que a escala comercial presenta un área superficial de 2.5 a 12 metros cuadrados sobre gramo, mientras que las nanopartículas de óxido de zinc pueden tener áreas superficiales tan altas como 54 metros cuadrados sobre gramo. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué se estudia el área superficial de un material? Esto se responde a que un sólido que participe en una reacción química como un reactivo o catalizador lo hace debido al área superficial, que es el única área accesible para la reacción. El tamaño de la partícula y el área superficial son dos términos diferentes. Para ello, veamos un ejemplo. Si tenemos una barra de un volumen determinado, la cual se divide en dos partes, podemos observar que el volumen se mantiene. Sin embargo, el área superficial no, sino que ésta incrementa por la adición de dos caras nuevas. Es por ello que la medición del área superficial se vuelve muy importante para partículas pequeñas. La medición del área superficial usando absorción de nitrógeno detecta el área superficial total de las nanopartículas, comparado con métodos convencionales que solamente detectan la estructura general de las partículas. También, el área superficial específica para un tamaño dado cambia de acuerdo a la forma, como podemos ver en las imágenes que se presentan a continuación. Entonces, ¿qué es la absorción? Bien, la absorción se define como la adhesión de átomos o moléculas de un gas a una superficie de un sólido. Para poder determinar el área superficial, simplemente se podría determinar la cantidad de nitrógeno absorbido a la superficie en una monocapa. Se usa el área superficial proyectada por cada molécula y se multiplica por el número de moléculas. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Cómo se encuentra una monocapa? Aquí se debe de observar al nitrógeno molecular absorbido como una función de la presión, pero no es algo tan fácil. Siguiendo esta línea de investigación, el físico y químico Irving Langmuir desarrolló una teoría la cual relaciona la absorción en monocapa de moléculas de gas, también llamados adsorbatos, sobre una superficie sólida a la presión del gas sobre la superficie sólida a una temperatura fija, con la ecuación que se muestra a continuación. Teta es la fracción cubierta de la superficie, P es la presión del gas y alfa es una constante. Esta teoría está basada con las siguientes suposiciones. Todos los sitios de la superficie tienen la misma energía de absorción para el adsorbato, que es usualmente argón, criptón o nitrógeno. El sitio superficial es definido como el área de la muestra donde una molécula puede absorberse. La segunda consideración es que la absorción del solvente en un sitio ocurre independientemente de la absorción en sitios vecinos. Otro punto es que la actividad de los adsorbatos es directamente proporcional a la concentración. La cuarta suposición es que los adsorbatos forman una monocapa. Y por último, cada sitio activo puede ser ocupado solamente por una partícula. Sin embargo, esta teoría tiene algunas fallas, que son abordadas por la teoría BET, que extiende la absorción a una absorción multicapa con tres suposiciones adicionales. Primero, las moléculas de gas serán absorbidas físicamente en un sólido en capas infinitamente. Segundo, las diferentes capas de absorción no interactúan. Y por último, la teoría se puede aplicar a cada capa. La teoría BET fue desarrollada por Stephen Bunauer, Paul Emmett y Edward Teller en 1939, y la primera letra del apellido de cada uno se utilizó para llamar así a la teoría. Entonces, ¿cómo funciona esta teoría? Principalmente, la cantidad de gas absorbido depende del área superficial,
la temperatura, la presión del gas y la fuerza de interacción entre el gas y el sólido. En el análisis de la superficial mediante teoría BET se utiliza principalmente nitrógeno debido a su disponibilidad en alta pureza y su fuerte interacción a la mayoría de los sólidos. Debido a que la interacción entre fases sólidas y gaseosas es usualmente débil, la superficie es enfriada utilizando nitrógeno líquido para obtener una cantidad de absorción detectable. Cantidades conocidas de nitrógeno gaseoso son liberadas como siguiente paso en la celda de la muestra. La presión relativa menor a la presión atmosférica se alcanza creando condiciones de vacío parcial. Después de la saturación de presión no ocurre más absorción. Los transductores de presión altamente precisos monitorean los cambios de presión debido al proceso de absorción. Después de que las capas de absorción son formadas, la muestra se quita de la atmósfera de nitrógeno y es calentada para causar que el nitrógeno sea liberado del material y sea cuantificado. Los datos son recolectados y se despliegan en forma de isoterma BET, que grafica la cantidad de gas absorbido como función de la presión relativa. El área superficial y la distribución de poros de la muestra porosa pueden ser obtenidos de la medición y análisis de la isoterma de absorción. Los gases son siempre físicamente absorbidos en la superficie del sólido a bajas temperaturas en la atmósfera absorbente de gases.